Uno de los saltos más importantes que nosotros vamos a tener en la historia de la cultura, ya brincando, uso las categorías tradicionales, el mundo antiguo, como decimos en la división de la historia, el mundo antiguo, los socialistas llaman el esclavismo, la época medieval, que los socialistas, los marxistas llaman el feudalismo, y brincamos autores del mundo moderno, ya de los autores del siglo XVIII. Hegel va a escribir una obra en 1821 que se llama Filosofía del Derecho. Y en esa Filosofía del Derecho, en la edición número 36, en el párrafo 37, párrafo 57, dice lo siguiente del mismo tema. Un esclavo tiene el derecho absoluto de liberarse a sí mismo. El mal representado por la esclavitud no es simplemente responsabilidad del esclavista o del conquistador, sino también del esclavo y del conquistado. Quiere decir, en la historia de la cultura se da un giro con este autor que va a mostrar que la libertad del esclavo no es una tarea de beneficencia de otro, sino que es una tarea que debe de ser asumida por él. Y este autor va a plantear un texto que va a ser uno de los textos más famosos en la historia de la filosofía moderna. Es un texto que va a ser conocido con el nombre de La dialéctica del amo y del esclavo, en donde en un breve texto, muy breve y bastante complicado, él explica por qué el único que se puede liberar a sí mismo es el esclavo. Un gran comentarista de Hegel del siglo XX, un autor francés, explica en sus propias palabras la dialéctica del amo y del esclavo en una cita magistral que me permito leerles. La leo despacio, requiere que apaguemos el piloto automático y pongamos todas las neuronas a funcionar. Él dice así: la persona que no ha experimentado jamás la esclavitud en carne propia no sabe que el mundo que conoce está allí para anularle y que por ello ese mundo es esencialmente incapaz de satisfacerle. Esa persona querrá reformar dicho mundo, cambiar los detalles, hacer transformaciones particulares, pero sin modificar su carácter esencial. Esa persona podrá actuar como un reformista hábil, pero jamás como un revolucionario verdadero. El esclavo, en cambio, vive en un mundo que pertenece al amo, y en ese mundo él no puede ser otra cosa sino esclavo. Se da aquí la paradoja. Es el mismo amo del esclavo quien engendra involuntariamente el deseo de esta transformación revolucionaria. En tanto que el amo viva, dominará en ese mundo del que él es amo. Solo el esclavo puede transformar el mundo que lo ha formado y circunscrito a la servidumbre. Solo él
podrá crear un mundo para él en donde pueda ser libre. Esto deja en claro que el amo, para ser amo y continuar siendo amo, tiene necesidad de un esclavo. Esta dependencia desnuda su fragilidad y los límites de su poder. El esclavo, si toma conciencia de esto y actúa de forma consecuente, puede, por tanto, invertir este estado de cosas y liberarse. Discúlpenme un momentito para... Brinco aquí a otro texto que me parece que cae aquí bien. Malcolm X, que junto con Martin Luther King lidera la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos en los años 60, se volvía loco con negros estadounidenses que no entendían por qué había que ser tan radical y por qué no hacían pequeños cambios. Y entonces él, en una ocasión, al calor de una discusión, se le salió por su genialidad el siguiente ejemplo para tratar de explicárselo a sus compatriotas negros. La diferencia esencial entre las posibilidades de un esclavo frente a la libertad la constituye el dilema de la dominación y la domesticidad. Dos palabras parecidas pero bien distintas: dominación y domesticidad. Y dice Malcolm X lo siguiente, en palabras de él, ya un poco fuera de su buen humor. Había dos tipos de esclavos, dice él: el esclavo que trabajaba en la casa del amo y el esclavo que trabajaba en el campo. El esclavo de la casa vivía en la casa junto al amo. El esclavo del campo vivía aparte. El esclavo de la casa vestía bien y comía bien de lo que el amo le daba o de lo que sobraba de su mesa. Él amaba a su esclavo más de lo que el amo lo amaba a él. Su amo le decía: tenemos una casa. Y el esclavo respondía: sí, mi amo, tenemos una casa bonita. Si la casa se quemaba, el negro era el primero que corría a salvarla. Si el amo estaba enfermo, el esclavo le decía: ¿cuál es el problema, mi amo? ¿Estamos enfermos? Cuando un esclavo del campo venía y le decía: huyamos de este cruel amo, escapemos, el esclavo de la casa le respondía: ¿por qué? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a estar mejor que aquí? No, 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 no. Yo no voy a huir de aquí. Este, dice Malcolm X, es el esclavo de la casa. Muy bien, brinquemos y vamos ya a la parte final. Así como hablé de un proceso que podemos llamarlo teologización de categorías sociológicas, se produce en el siglo XIX un proceso inverso, y es cuando categorías teológicas
refieren a hechos sociales. No hay ningún término en el que haya pensado que sea más bonito y menos feo y menos complicado, porque es convertir en laico algo, y la única forma de decirlo en castellano es decir laicización de un término, pero me refiero al proceso inverso por medio del cual una categoría teológica es traducida en categorías sociológicas. Hemos hablado anteriormente de un procedimiento literario por medio del cual un hecho de la realidad social es convertido en una metáfora teológica, teologización. Hay un segundo momento que se vincula íntimamente con este primero, y es un ejercicio inverso que podríamos llamar laicización, convertir en laico, y que consiste en considerar aquellas realidades sociales implicadas en la realidad contemporánea con categorías del mundo de la Biblia. Este segundo momento está relacionado con el contexto de recepción del texto bíblico. Nos referimos aquí a un momento particular de este proceso que tiene lugar en la modernidad, en el siglo XVIII, siglo XIX, y que convierte en laicos ciertos temas y motivos bíblicos. En el siglo XIX, con la expansión del capitalismo, aparece una nueva clase social, el proletariado urbano, cuyas condiciones miserables de trabajo y existencia colocará en primer plano la cuestión social. Justamente ahí es donde nace en Inglaterra en el siglo XIX autores como Marx y Engels, que publican El Capital en Inglaterra. El nuevo realismo literario, que nace como un movimiento intelectual en literatura para reflejar eso que está, o sea, lo que Marx refleja en una obra de sociología como El Capital, es reflejado por autores literatos en grandes novelas, van a reflejar esta misma miseria. El nuevo realismo literario mostrará la barbarie de la nueva sociedad en toda su crudeza. Una obra como La pequeña Dorrit de Dickens, o la obra Germinal de Zola, o Pobres gentes de Dostoyevsky, etc. En este contexto, la comprensión de ciertos conceptos fundamentales de teología bíblica da un giro fundamental y adquieren significados nuevos, no ligados ya únicamente al universo de la religión, sino al ámbito de la vida política y social. Al cambiar el entorno político y los valores de la sociedad, cambian correspondientemente las posibilidades de lectura del texto bíblico, de sus personajes y de sus temas. El concepto de condenación, por ejemplo, deja de entenderse en relación con un castigo en el más allá. Condenada ahora es aquella persona para quien la vida aquí en la tierra es un infierno. Esas existencias marginales y miserables que mueren en las minas de carbón y en los tugurios de las sociedades descritas por Dickens y Zola, en los hospitales para enfermos mentales, en los submundos penitenciarios. Caín no será ya la encarnación del pecador, sino por el contrario, la figura del héroe que se revela contra una autoridad injusta. El Apocalipsis es ahora la encarnación de un gran sueño revolucionario que anuncia un mundo nuevo. En el ámbito latinoamericano es la realidad del trabajo en las minas de cobre, la vida del indio en las grandes haciendas, del negro
en los batalles caribeños. En este segundo momento, la figura literaria y teológica remite de vuelta a una realidad social. Muy bien, me salto